jungle. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Expediente 11. Retornamos en esta semana para abordar un tema y una problemática que es inherente a nuestro continente. Un país hermano está sumido en los conflictos, la violencia y todo después de unos comicios electorales que están bastante cuestionados. Estamos hablando de Venezuela, seguramente ya ustedes se han dado cuenta. Vamos a identificar el título de este programa. Muy bien, una vez que conocemos la temática que vamos a abordar, vamos a ver la siguiente nota en la cual vamos a conocer cómo se daba la proclamación, una vez más, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Una proclamación bastante cuestionada que se daba cerca de la medianoche y cuando la gente, los venezolanos que salieron masivamente a las calles, pues no aceptaban esta decisión del Consejo Nacional Electoral de este país. Sin difundir las actas de la elección del pasado domingo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como ganador. Candidato Nicolás Maduro, 51,95%. Edmundo González, 43,18%. El candidato opositor Edmundo González Urrutia no se presentó a la sala electoral del Tribunal Supremo venezolano como exigió Nicolás Maduro. Si usted, señor González Urrutia, no respeta al máximo tribunal de la República, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Volver a llamar a asaltar el poder? En un comunicado, González dijo que no acudió debido a que es obligación del CNE publicar los resultados y sus funciones no deben ser usurpadas por otro órgano. Quien sí acudió fue Enrique Márquez, de Pacto Histórico, uno de los defensores de la transparencia en las elecciones. Exigirle al Consejo Nacional Electoral que se ponga derecho y publique los resultados electorales. No hay otra forma. En Caracas, durante la madrugada, fue vandalizada y robada la sede de Vente Venezuela, principal oficina de María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad. Se trata de personas que estuvieron encapuchadas para tratar de borrar los rastros de lo que fue la agresión a una sede que, repito, ha albergado durante meses a la Unidad Democrática. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien ayer reconoció a Edmundo González como ganador, hoy conversó con él y con María Corina Machado, a quienes les expresó preocupaciones por su seguridad. Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Uruguay han reconocido a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones. Allí estábamos viendo cómo se daba por ganador, sin ningún tipo de documentación, informes finales, actas, escrutinios que en este tipo de situaciones, como son las elecciones, se debe dar de forma aparejada. Se dan las repercusiones. La Unión Europea ha sido uno de los primeros organismos que ha decidido desconocer esta proclamación de Nicolás Maduro y está pidiendo que se muestren, se exhiban públicamente las actas que son el reflejo de los verdaderos resultados de las elecciones. Es una vergüenza. Es una vergüenza que llevó a Ucrania una guerra y ahora se lava las manos, que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio, que reconoció a Guaidó de manera vergonzante y se hace el loco. Son palabras de esta noche de Nicolás Maduro, que ha cargado, como ven, con dureza contra la Unión Europea. El presidente electo de Venezuela respondía así a la petición de los 27 de que muestre las actas porque, aseguran, sin pruebas, los resultados no pueden ser reconocidos. El chavismo desafía la presión internacional. Una semana después de las elecciones, el gobierno de Maduro sigue sin entregar las actas y amenaza. ¡Máximo castigo! ¡Esta vez no va a haber perdón! Sabedor de que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, Maduro incluso se burla de su rival político, Edmundo González,
por no asistir a la última gran manifestación en Caracas para denunciar fraude electoral. Se va a autojuramentar. Tuvo miedo. Te chorreaste, González Urrutia. Muy bien, retornamos y ahora sí vamos a analizar un poquito esta situación que está ocurriendo en Venezuela. Pero desde la óptica de una mujer, una activista que permanente ha estado en el tema de la defensa, la promoción de los derechos de la mujer en Bolivia. ¿Y por qué la hemos invitado? Precisamente porque en Venezuela en estos últimos años ha despuntado una imagen femenina, la de María Corina Machado, un fenómeno político que realmente ha traducido todo ese clamor, ese descontento de los venezolanos que están cansados ya de las carencias, las necesidades y han decidido darle su apoyo. Incluso a la persona que María Corina Machado decidió respaldar políticamente porque ella quedó finalmente inhabilitada. Está con nosotros Greta Vargas, es activista femenina y que también, por supuesto, siempre ha estado en este tipo de movimientos. En tu momento, en una organización muy importante como es Mujeres Creando, pero esta vez ya en actividad independiente. ¿Cómo está, Greta? Bienvenida a Expediente 11. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Clara, soy feminista, activista de los derechos humanos de las mujeres. Exactamente. A Greta la hemos conocido en la calle cuando ella, por supuesto, salía para expresar la voz de las mujeres, cuando hay trastocamiento de sus derechos, violaciones, algo que se da permanentemente no solamente en otros países, sino también incluso aquí en Bolivia y específicamente en Santa Cruz. Greta, ¿cómo está viendo lo que ocurre en Venezuela y estas elecciones que por ahora están en entredicho, ¿no? ¿Cómo lo observa? Bueno, realmente es lamentable, es duro todo lo que están viviendo nuestras hermanas y hermanos venezolanos, puesto que, como lo has presentado en la nota, actualmente ya es una semana y un día que Maduro se ha autoproclamado presidente. Y a estas alturas, 7 días de protestas, de personas, miles y miles de personas ocupando las calles, se ha seguido una serie de ilegalidad, no se ha presentado en los tiempos legales todas las pruebas de la supuesta victoria de Maduro, y aún así él continúa. Y a esto se suma cientos y cientos de detenciones arbitrarias e ilegales que la policía o encapuchados, paramilitares han realizado a las familias venezolanas en un espacio tan íntimo como es su hogar, en horas de la noche, de la madrugada, cuando las personas nos ponemos a disponer realmente allá, viviendo una crisis tan durísima que vienen arrastrando tantos años y ahora cansados de esta situación, están viviendo unos días mucho más intensos de violencia. Es realmente inhumano, tiránico de parte de Maduro mandar a tropas, a policías, a todo su ejército que tiene ahí desplegado, a amedrentar a las familias. Solamente es un amedrentamiento. Y también se ha denunciado en este último punto que existen centros no de detención, sino de tortura. Esto es un completo atentado hacia los derechos humanos de todas las personas en Venezuela. Entonces, estamos hablando, Greta, de una sumatoria de violaciones, sucesivas violaciones a los derechos humanos, a las leyes en la propia Venezuela, pero también a tratados que reconocen, por supuesto, el derecho de la ciudadanía al disenso, a expresarse cuando algo no está de acuerdo o existen cuestionamientos. Y también alguien por ahí preguntaba, ¿qué pasa con los seguidores? Y supuestamente una gran mayoría de los venezolanos, si es que le damos cierto grado de credibilidad a lo que ha dicho el Comité Electoral o el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, si le damos credibilidad, ¿dónde está esa gente que supuestamente de forma mayoritaria ha votado por Nicolás Maduro, que no sale a las calles también para expresarse? Porque da la impresión que solamente los opositores o los que siguen a los opositores son los que están en la calle pidiendo día y noche de que la situación sea un poco más transparente, ¿no? Exactamente. En este momento la respuesta que tiene Maduro, y me hace recuerdo a otros líderes que también hemos tenido acá, entran en una suerte de paranoia, ¿no? De, es la oposición, es el imperio quien está organizando estas protestas, las estatuas que han derrumbado, ¿no?
pero se ve objetivamente que es la población, la sociedad. No existe alguien que esté organizando esto de manera planificada, ¿no? Entonces, esto es algo que ya llama a la lógica y al sentido común. Y como dices, ¿dónde están todas estas personas? Se conoce por medio de las redes, testimonios de muchas personas, que los pocos votos que ha obtenido Maduro son precisamente funcionarios y muchas veces amedrentados para no perder su puesto laboral. Y por otro lado, también es sabido por todos los países hermanos que conformamos Sudamérica, que hemos vivido también de cierta forma esta migración masiva en Bolivia, en Perú, en Brasil, en todos los países. Lógicamente, sin hacer mayor análisis en profundidad, ¿cómo es posible que estas personas vayan a votar por un presidente, vayan a reelegirlo cuando él ha causado toda esta crisis hace años? Es ilógico y es realmente todo. Bueno, ya lo hemos dicho, es una vulneración de los derechos humanos y es una violencia que ha ido lamentablemente en escalada. Maduro cree que ejerciendo más fuerza, más violencia se va a quedar, pero lamentablemente no es así. Yo espero y creo que estos días se vuelque la situación completamente en contra de Maduro. Bueno, y la figura, como decíamos, de María Corina Machado, una caraqueña que inicialmente era profesora en Venezuela, educadora. Decidió estudiar y formarse como ingeniera industrial y de allí ingresar en la actividad política como diputada inicialmente en la Asamblea Nacional el año 2011. Vamos a ver la nota a continuación, cómo ella, por supuesto, también hace un llamado a la gente previo al día de las elecciones a que acuda a emitir su voto, que rompa con ese temor, que sean más valientes y le demuestren de que en realidad la mayoría de los venezolanos están cansados ya de la situación política, de la situación económica en este hermano país. Veamos. Paralizar o paralizar. Vamos a llegar hasta el final. El fiscal general de Venezuela niega que existan órdenes de arresto contra los dirigentes opositores, pero avisa de que quien llame a la violencia acabará en la cárcel. Las protestas contra Maduro se extienden por América Latina. Hasta la expresidenta argentina, cercana ideológicamente al chavismo, quiere ver las actas electorales. Por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas. Algo que también solicitan con esta declaración conjunta el Gobierno de España y otros 6 países de la Unión Europea. Regresamos y allí veíamos también cómo se da la situación de María Corina Machado, que se dice está perseguida también por la justicia, aunque los órganos judiciales, la Fiscalía han negado, pero de que están atentos a emitir cualquier tipo de orden de detención si es que se llama, se insta a la violencia en las calles, dicen las autoridades. Hay ciudadanos, Greta, que han votado, especialmente mujeres, con llanto porque con la esperanza de que sus familiares retornen al país, como usted decía, ¿no? Hay muchas familias desintegradas que incluso nos ha tocado a nosotros, venezolanos que han llegado aquí a pedir dinero, ¿no? Escapando de la situación en su país. Así es. Sí, es evidente esta crisis económica que ha llevado a una crisis social, familiar de Venezuela, ¿no? Hay muchos venezolanas y venezolanos que lo que más quieren y lo que más sueñan es volver a su tierra y poder vivir dignamente en su país, y es completamente legítimo. Es por eso que en este caso la figura de María Machado es una de las únicas líderes opositoras que ha seguido una carrera en un ambiente tan hostil, ¿no? Con mucha persecución, porque esta crisis venezolana viene hace muchos años atrás y se ha ido acentuando año tras año. Y aún así ella ha sido una figura que no ha podido derrocar hasta ahora. Y más aún se ha ido fortaleciendo porque ella ha cuestionado desde un principio la crisis en Venezuela, ¿no? Y si en ese momento, cuando ella era diputada, quizá una fuerza, hablo cuando el presidente Chávez estaba vivo, la ignoró, la humilló quizá en un momento, pues ahora ha cobrado más fuerza y eso se ha expresado en los millones de venezolanos y venezolanas que han votado por ella. En este sentido yo considero la figura de Machado
como una figura que llama esperanza, como ella lo decía en su campaña, ¿no? Porque ya este fraude ha sucedido, ¿no? Ha sucedido, ya no es la primera vez. Sin embargo, una oposición más organizada, un control social al vivo, podríamos decirlo, en ese momento, con ayuda de la tecnología, es que ella tenía la seguridad de poder frenar toda esta situación que se venía. Sin embargo, es algo que todavía no acaba y es algo que también, lo que puedo rescatar en ella es mucha valentía. Como mujer, ingresar al mundo de la politiquería, me podría referir más que la política, es realmente entrar a un terreno donde vas a ser violentada de muchas formas, vas a ser desestimada y vas a vivir un montón de situaciones, ¿no? Sucias, vamos a decir, ¿no? Que no tendrían que ir dentro de un marco de una pelea política tal cual, pero lamentablemente nuestra política está caracterizada y empapada por machismos, por este patriarcado que se personifica en estas figuras que detentan en este momento el poder, ¿no? Como dice Greta, muchos méritos lo que tiene María Corina Machado, no solamente el hecho de ir pues haciendo que crezca su figura política, capitalizar, recoger todo aquel descontento que se ha formado entre la ciudadanía venezolana de forma mayoritaria, como se ha expresado en estas últimas elecciones, en las campañas previas a las elecciones, y por supuesto que ha tenido que luchar en realidad contra esa barrera de políticos que la han tratado de apartar una y otra vez del camino, inhabilitaciones, procesos para que su imagen, no sabemos si como mujer en realidad, pero como política opositora estamos seguros, siga creciendo. Vamos a ver esta nota que resume parte de la actividad previa a esta elección que se dio en Venezuela. Si el Táchira ha demostrado algo, es que aquí el miedo se acabó. Una niña tocó el violín para ella. Vamos a ganar, yo sí no lo dude. Tenemos mucha confianza con esta señora. Y que se vengan todas las familias que están fuera de Venezuela. Queremos un cambio por nuestros hijos, por nuestros ancianos, por un futuro mejor para Venezuela. Queremos una Venezuela libre. Para muchos opositores, su candidata sentimental, ya que no pudo participar debido a una inhabilitación en su contra, emitida por la Contraloría General de la República, medida que considera ilegal e inconstitucional. Ahí lo estábamos viendo cómo discursaba en cada una de las concentraciones hasta que se ha convertido finalmente en la cabeza, la representante del sector opositor en Venezuela y ahora, por supuesto, con excelente votación que la ha logrado catapultar a ser prácticamente la que está ahora peleando por ocupar en los primeros sitios de decisiones en su país. Decidió darle el apoyo a Edmundo González porque prácticamente fue inhabilitada, según una decisión judicial, por 15 años no puede ejercer cargos públicos. Y la pregunta, Greta, es, quizás hay la perspectiva, la posibilidad en Bolivia de que surja así una figura femenina que también ayude a cambiar esta idea, desesperanza, preocupación que hay en los bolivianos por la incertidumbre. Sí, evidentemente existen figuras, ¿no? Mujeres que hacen políticas, ¿no? hace muchos años acá en Bolivia. Sin embargo, si nos referimos a la política partidaria, ¿no? Claro, es un terreno mucho más difícil y es analizando este tema acá en Bolivia, ¿dónde están estas figuras, ¿no? Recordemos que tenemos la ley 243, que es la ley contra el acoso político de las mujeres. Y si hacemos un análisis de la creación, de la promulgación de determinada ley, es porque previamente a esto existe un antecedente álgido, duro, donde se tiene que reglamentar qué se permite, qué no, y es más, se tiene que penalizar, ¿no? Al igual que la ley, por ejemplo, 045 contra el racismo, si fuéramos una sociedad donde no existiera este tipo de delitos, no tuviéramos la necesidad de la ley, ¿no? Contra el racismo. Al igual, nosotros en Bolivia tenemos esta ley porque ejercer política partidaria para las mujeres implica un riesgo de vida.
Recordemos que tenemos varios casos que incluso algunos no han cerrado con una sentencia de feminicidios por mujeres, por concejalas, que en ejercicio de sus funciones, denunciando la corrupción, la violencia, exigiendo transparencia, han perdido la vida. Entonces, las condiciones para hacer política acá son muy duras. Esto considerando el tema de la vida misma. Sin embargo, para un ejemplo no muy lejano, podemos recordar las figuras más allá, ¿no? Sin considerar la línea política de Áñez, una concejala o alcaldesa también en el Alto, si no me equivoco. Inmediatamente cuando una mujer surge políticamente, es atacada en la moral. Videos pornográficos, que se viste de esta forma, que si es madre, no es madre, y existe un ataque a la vida privada de las mujeres sumamente atroz, asqueante, asqueroso, ¿no? Que busca deslegitimar, como decías, no solo esta figura de mujer política, sino la figura de mujer. Y esto es algo que no lo vemos nosotros en la palestra cuando se trata de hombres. Esa es una gran diferencia, ¿no? Los hombres tienen las contiendas, existen a nivel político, casos de corrupción, pero no existe este ataque a su moral, no existe siquiera la figura de mal padre, no existe un hombre, se le encontró al presidente o al diputado teniendo relaciones sexuales, no existe. Entonces, las diferencias de cómo ejercemos el trabajo político en Bolivia en especial son muy distintas y lamentablemente son muy duras aquí en Bolivia. Sin embargo, pese a este escenario, no se cansan, existe una fuerza en Bolivia de mujeres que quieren, que creen, imagino, cambiar el sistema político ingresando a este tema de la política partidaria, ¿no? Bueno, pero existen lógicas que realmente están muy arraigadas. ¿Esta ley se está cumpliendo según su evaluación? ¿Se está cumpliendo a medias o hace falta quizás otro elemento para complementarla? Como una de las características del Estado patriarcal, capitalista en el que vivimos, las leyes que han sido promulgadas para proteger los derechos humanos de las mujeres, la ley también 348 no está exenta de lo que voy a decir, es que han sido leyes promulgadas desde la superficialidad, no han sido construidas, no han sido respondidas, ¿no? Como deberían hacerlo. Y una muestra de ello precisamente es que se han quedado ahí en papel. No han ayudado, no han aportado en la disminución de estos hechos de violencia. Continúa, sí ha ampliado la burocracia, el papeleo, tenemos datos, tenemos estadísticas, es para lo único que ha servido, pero para las mujeres que estamos de a pie, las mujeres que están en la cancha, ejerciendo política, viviendo en este país, en esta sociedad, no tiene mayor significancia, no tiene un impacto positivo. Exactamente, bueno. Y lo que dice Greta se corrobora en realidad en la práctica, porque hasta ahora no conocemos ningún tipo de sentencia contra algún acosador político que pues haya sido llevado a juicio, por lo menos hubiera sufrido algún tipo de condena. Siempre el tema de la denuncia, aparece la denunciante, se inicia el proceso, pero todo se diluye y queda precisamente en la nada, como manifiesta Greta. Y quizás hace falta un poquito más la actividad de usted, Greta, el activismo que impulsa a las mujeres a que se reúnan, a que se agremien. Estamos hablando de las mujeres que están en función pública. Hace un tiempo yo conocía de reunión, cumbre de mujeres concejalas o mujeres que están en función pública se reunían para debatir sus problemas, compartir experiencias y ver de qué manera se combatía contra este tema del machismo, el machismo político, si es que vale el término. Pero en los últimos años no hemos sabido nada de ningún tipo de encuentro y nos imaginamos que los problemas siguen todavía. Claro que sí. Yo creo que uno de los factores se debe, la pandemia realmente ha significado un retroceso en muchas áreas de la sociedad, ¿no? A nivel judicial, político, y cuando existe una crisis, las mujeres lamentablemente son las que vivimos de la peor forma, ¿no? De una forma más intensa. Y sí, evidentemente el trabajo en la política es, primero, desde mi análisis, o paralelamente a esto, es poder asegurar a las mujeres realmente poder vivir sin violencia, que las mujeres podamos vivir, trabajar, estudiar, ejercer política sin que eso signifique vivir agresiones por parte de nuestra pareja, por parte de nuestro colega,
de nuestro jefe, porque política significa poder salir a la luz pública, y creo que ese es un trabajo que muchas organizaciones actualmente lo siguen realizando, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque nos encontramos en algún momento contra un aparato judicial estatal corrupto, misógino, que en esta pandemia, repito, esta es otra área que ha sido bastante afectada, se ha armado, se ha cerrado para deshacer todas estas conquistas que hemos tenido. Sin embargo, la lucha continúa. Debemos promulgar, debemos abrir espacios para que las mujeres podamos hablar, podamos reconocernos y sobre todo poder construir esta sociedad de país, ¿no? Es necesario. Creo que en este aspecto las mujeres tenemos muchas propuestas y mucho que decir, ¿no? Muy bien. Sin duda alguna que hace falta que la mujer recupere nuevamente el protagonismo que quizás estaba alcanzando algunas décadas atrás y pareciera que se ha quedado estancado o rezagado. Gracias, Greta, por estar con nosotros. Vamos a ir finalizando esta entrevista. Importante siempre su visión de país y quizás verla por allí en alguna otra función, asesorando a grupos de mujeres políticas, que hace falta a veces esa visión que tiene la mujer como administradora, un poco más solidaria, más sensible, y que incluso a la hora de manejar recursos como que es más cuidadosa también, ¿no? A diferencia del hombre, ¿no? Sí, es verdad, se dice, ¿no?, que las mujeres administramos mejor la economía, pero esto, ¿de dónde viene? Lamentablemente viene de la capacidad de resolver en la precariedad, de la opresión, de una violencia social, económica. Y esto no debe ser un parámetro, ¿no?, para medir a las mujeres en el campo político, porque lo que va a determinar un buen ejercicio político en pro de toda la sociedad es la ideología, son los principios, es la transparencia, es la lucha constante por justicia, por paz social, ¿no? Y vamos a decirlo así, este plus que tenemos, que las mujeres administramos mejor, va a ser un plus. Pero el eje troncal realmente va a ser la capacidad de propuesta que tienen las mujeres en la política y de transformación de la sociedad, ¿no? Así es, se vienen elecciones generales en todo el país para este próximo año y nos gustaría, por supuesto, ver más rostros femeninos y que se cumpla aquella ley que habla de equidad, ¿no?, de que los partidos políticos incluyen en sus listas de candidatos 50 y 50, la mitad de sus candidatos que sean, por supuesto, figuras femeninas y que den a conocer aquellos principios y valores que caracterizan o han caracterizado siempre a la mujer. Gracias, Greta, por estar con nosotros. No va a ser solamente la primera vez que la invitemos para conocer su opinión sobre diferentes temas, en este caso analizando y observando la situación política en Venezuela. Muchas gracias, creo que es importante esos espacios. Gracias a nuestra entrevistada. Finalizamos observando y analizando lo que está pasando en Venezuela. Gracias a ustedes, amigos. En cualquier momento retornamos con más.